En el 2018, David Aseca sorprendió a la audiencia del Got Talent en España con un acto de ilusionismo que tuvo como conejillo de indias al duro de Risto Mejide. Así es, otra vez. ¿Te sientes, Risto? Si quieres ver la presentación completa, voy a dejar el enlace en la casilla de descripción. David asegura que será capaz de hacer que Risto pierda su capacidad de leer. Me gustaría que perdieses esa capacidad de leer. Para conseguirlo, invitará a Risto a hacer un ejercicio mental con el que asegura será capaz de desactivar esta capacidad. Quiero que te imagines que tu cerebro... Entonces, lo increíble estará a punto de suceder. El mago presentará una libreta al público. Lo veo. ¿Sí? En ella está escrita la palabra conciencia. Y cuando se dirige a Risto y se la muestra, él será incapaz de leerla. Intenta leer, por favor. Por más esfuerzo que hace, no logra descifrar la palabra que aparece escrita. Inténtalo otra vez, por favor. ¿Sí? De la misma manera probará con otra palabra que tampoco podrá pronunciar. Lo asombroso es que las cámaras están grabando las tarjetas frente a Risto, en donde claramente aparece la palabra educación. Perfecto. Pero Risto no puede leerla. Por el contrario, toda la audiencia lo puede leer sin dificultad. ¿Edurne, lo lees? Sí. ¿Qué pone? Educación. El mago intentará por última vez que Risto lea una nueva palabra, ¿Lo lees bien? No lo digáis, por favor. pero tampoco podrá hacerlo. Sin embargo, todos Otra vez, nosotros por favor. podemos leer claramente la palabra que aparece. ¿Será acaso que Risto realmente ha perdido su capacidad para leer? ¿O están jugando con nuestra mente? Si quieren jugar, pongamos en marcha el juego. ¿Tendría algún sentido el universo si no existiera alguna mente que no solo sea capaz de observarlo, sino también conocerlo y comprenderlo? Según la teoría de la evolución, en un momento del tiempo, un error genético consiguió que una primera criatura empezara a ver. Esta primitiva visión para nosotros apenas serían manchas incomprensibles, pero para estos seres significó una ventaja tal que la fuerza de la evolución la privilegió y sostuvo en el tiempo. Tuvieron que pasar millones de años hasta que esas manchas se convirtieran en lo que hoy nosotros conocemos como visión. Pero ¿qué nos hace creer que esto que vemos y que nos es tan ventajoso no sea más que manchas de una realidad aún mayor e invisible para el hombre? Aún así, no solo podemos ver objetos del mundo, sino que somos capaces de encontrar sentido y significado a todo lo que nos rodea. Reconocemos la belleza existente en una realidad que nos supera en el espacio-tiempo infinitamente y de la que apenas representamos un suspiro. Pero aun cuando la inmensidad de toda la realidad opaque nuestra existencia y nos haga ver insignificantes, la grandeza que hay en el hombre precisamente radica en que es capaz de reconocer su miseria, tanto como si un dios pudiera verla. Cuando observamos la naturaleza, podemos encontrar en ella tal belleza, orden y una coherencia que resulta muy difícil creer que todos los fenómenos que necesitaron coincidir pudieran ser solo el resultado del azar. Es como si hubiera algo que no podemos ver, pero sí reconocemos sus efectos, aunque desde las ciudades artificiales en las que nos alojamos no parezca tan evidente. Esta sociedad tecnologizada parece empeñarse en aislarnos cada vez más como una manera de garantizar su supervivencia, y ha conseguido convencernos que nuestra forma particular de entender la realidad es la más esencial, siendo así que solo aceptamos como válido aquello que sentimos, aquello que nos gusta, o solo aquello que podemos entender. Pero la verdadera sabiduría debe dejar un margen a aceptar la posibilidad de estar equivocados. Esta honestidad debería conducirnos a reconocer que la verdad de las cosas no depende de nosotros y de nuestros estados de ánimo.
contrario a la fantasía materialista en la que nos vemos enfrascados, que intenta sintetizar todos los fenómenos que escapan de su control a efectos producidos por nuestro cerebro. Querámoslo o no, la realidad exterior nos afecta de muy diversas formas, más allá de lo que las leyes matemáticas pueden explicar. Aunque pretendamos reducir el universo a una fórmula matemática, la ciencia reconoce hoy que apenas somos capaces de percibir, medir y entender una insignificante fracción de toda la realidad existente. Entonces, ¿seguiremos pretendiendo ser, como piensan algunos, el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo? ¿O habrá una mente inmensurable que lo conoce todo y da sentido a la existencia? Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Este caso parece no tener solución, a menos que supongamos que el mago está confabulado con Risto. Antes de nada, me gustaría que... Pero nosotros no vamos a suponer cosas. Vamos a usar la lógica hasta agotar sus posibilidades. Lo veo, ¿Sí? Perfecto. Muy Lo que bien. necesitamos es una pista, un detalle que se salga del patrón. Y esta pista nos la va a dar Eva. Ella, como es corta de vista, intenta acercarse al mago para leer la tarjeta. Pero el mago no se lo permite. ¿Sí? Telania, ¿Estás cegada? Telania. ¿Estás cegada? Pensamos que si ella se hubiera aproximado lo suficiente, habría descubierto el truco. ¡Gente de biotría! ¿Leéis? ¿Sí o no? Tengo 20. Precisamente, lo único que distingue al Risto del resto de la audiencia es que él puede ver las tarjetas de cerca. Cabrón, y no lo he visto. Yo sé que esto es una... Necesitamos buscar algún tipo de ilusión óptica que haga que una imagen pueda ser vista de manera distinta dependiendo del punto de vista del observador. Si hacemos una búsqueda en internet tratando de encontrar algún tipo de ilusión óptica que pueda ser percibida de dos maneras diferentes, encontraremos este tipo de figuras que precisamente juegan con la manera como nuestro cerebro organiza la información. Son composiciones de dos imágenes diferentes que consiguen hacer que nuestra mente privilegie alguna de ellas. Sin embargo, también podemos distinguir las dos al mismo tiempo. Pero este caso es distinto, toda la audiencia coincide en ver lo mismo. Solo Risto parece estar viendo algo diferente. Y el único factor que parece estar marcando la diferencia es la distancia. Necesitamos ver esto de cerca. R2, te necesito. Tenemos que hacer una inmersión espacio-temporal. Volvamos a la escena. Este es justo el momento. Ahora quiero que elimines los elementos del entorno. Desaparece el escenario. También saca de la escena al mago. Ahora quita a Risto y deja solo la libreta. Muy bien, R2, muy bien. Empieza a rotar hasta que el eje visual quede perpendicular a la tarjeta. Eso es, R2. Es justo ahí. Ahora acerca la visual a la tarjeta lentamente y veámosla tal y como Risto puede verla. Eso es, R2, lo tenemos. Esto es exactamente lo que estábamos buscando. Es una ilusión óptica que hace que una imagen, en este caso un texto, pueda verse de dos maneras diferentes, dependiendo de la distancia del observador. Aquí lo vemos de lejos, ahora de cerca. Para generar una imagen de este tipo debemos colocar algunos elementos distractivos, como manchas difuminadas, líneas, círculos. Ahora ponemos una palabra con letras oscuras que vamos a difuminar. Esta será la que se va a ver de lejos. Sobre esta ponemos otra palabra menos oscura pero bien definida, que será la palabra que se puede ver de cerca. Y esa es la razón por la que Risto parece estar leyendo una palabra distinta de la que todos nosotros estamos viendo. Otra vez, por favor. Nuevamente hemos aprendido que para conocer algo es necesario ir más allá de las apariencias y de la importancia de reconocer la posibilidad que quizás nuestros juicios podrían estar equivocados. Si en serio pretendemos buscar la verdad, hay que ir al trasfondo de las cosas. Ahora sí, muchas gracias por ver y como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos.